conéctate con el debate de la reforma eléctrica. Resumen. Foro 19. Misión Social y Desarrollo Productivo de la CFE. Les agradecemos mucho que nos acompañen y que puedan compartir con nosotros su conocimiento, sus experiencias, sus reflexiones. Acá tenemos nosotros la intención de llevarnos de aquí todo este bagaje que nos puedan presentar. Nosotros pensamos que no debe haber una retroactividad de la ley. Se quiere defender el Estado de Derecho respetando los contratos ya firmados con el sector privado. Queremos que se reconozcan, así como la misión social que tiene también la Comisión Federal, la tienen las empresas privadas que ya han invertido en el Estado, y es decir, la propuesta vulnera un par de capítulos del TEMEC, como lo es el que se refiere a la inversión y el que se refiere a la gestión de empresas del Estado. También queremos que se exijan reglas claras para el futuro del sector y se garantice la transparencia en las tarifas eléctricas para el futuro. En países donde se ha logrado bajar las tarifas eléctricas, siempre han habido 4 actores, ¿sí? En este caso, un regulador, un operador, uno que despacha y un generador. La desaparición de la CRE y del SENACE van a hacer que ese par de jugadores muy importantes no existan. ¿Podemos ir concluyendo, por favor? Solo para terminar, el incremento en los costos haría que los costos de producción irían a más del 54% en la producción. Tendríamos más del 65% de incremento en las emisiones del ciclo combinado y otros combustibles fósiles, y tendríamos, la Comisión Federal tendría que invertir más o menos más de 3 veces su presupuesto actual. Primero, existe un pronunciamiento claro, preciso, indudable de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el sentido de que la razón de ser del autoabasto es la producción para el autoconsumo. Segundo, de este criterio jurisprudencial se deduce que la generación para la venta a terceros disfrazados de socios es contraria a la esencia y límites legales del autoabastecimiento. Postura que de manera absolutamente indubitable ha sido avalada por la Auditoría Superior de la Federación. Consecuentemente, tercero, los permisos de generación que amparan ese fraude a la ley son total y definitivamente ilegales. Consecuentemente, es falsa de toda falsedad la versión propalada por voceros empresariales en el sentido de que la Corte ya había declarado válidos o legales los autoabastos irregulares. Doctor Raúl, si podemos ir concluyendo. Concluyo diciendo, todo lo anterior explica y justifica por qué razón dentro de la iniciativa presidencial se está planteando la insubsistencia de los autoabastos irregulares. Existen retos importantes. Hay un reto sobre el tema de las tarifas que hoy en día se reciben. Hay que invertir mucho en transmisión. Se requieren cerca de 300,000 millones de pesos en la expansión de la red en los próximos 15 años. Pero la buena noticia es que esta expansión significa también retornos a la CFE de manera rentable. Es decir, la tarifa de transmisión es una tarifa superavitaria que puede seguir generando utilidades a la propia comisión y reinvirtiéndose. Una red resiliente y con redundancia sin duda va a contribuir a la seguridad energética y es uno de los pilares del futuro tecnológico para dar un brinco y ver hacia el futuro en tecnologías como la electromovilidad, el hidrógeno verde y otras más. La siguiente, por favor. Yo sé que ya estoy sobre el tiempo, solo les pediré un segundito para concluir.
Existen retos importantes respecto de la tarifa regulada. Hay todo un tema que es el déficit tarifario que la CFE recibe hoy en día. La CFE no recibe todos los recursos que debiera a través de los subsidios que entregan los hogares de bajo consumo. No obstante, yo quisiera resaltar que esto es un tema que está en manos de ser resuelto por el regulador, por la CRE, y de destinarle recursos presupuestales. No se requiere una reforma constitucional para darle estas herramientas a la CFE y fortalecerlas. Garantizar el suministro de energía barata y segura, fortalecer la seguridad energética y la seguridad nacional, apoyar el crecimiento y desarrollo económicos necesarios, como hemos dicho, no solo para reactivar el crecimiento en esta pandemia o como resultado del problema mundial que estamos viviendo, sino también para acabar con la pobreza y la desigualdad. Y además, pues la revisión de contratos fortalecerá a la CFE y tendrá efectos positivos para la hacienda pública en general. La revisión de los contratos no ataca a la inversión privada. Lo que busca es acabar con la especulación que hemos mencionado, el traslado indebido de subsidios y costos a la CFE y a la hacienda pública. Y cuando decimos la hacienda pública nos referimos a todos y cada uno de los mexicanos que contribuimos para el desarrollo de este país y que no nos aprovechamos de las ganancias que están pasando solamente a un pequeño grupo de mexicanos. Asimismo, la transición energética, que es una cuestión muy importante a considerar, será, de acuerdo con esta reforma, ordenada, preservando la soberanía nacional. Sobre la calificación de la CFE en materia de indicadores de ESG, esto es medio ambiente, impactos sociales y gobernanza. Lo publica una de las principales calificadoras de riesgos en esta materia. Y estos indicadores han sido promovidos por las instituciones financieras que se dedican hoy en día a certificar las normas contables. Esta calificación que tiene CFE la ubica en un riesgo severo, se publicó con información a octubre de 2021 y ubica a la empresa entre las 10 más grandes empresas con riesgos más importantes en esta materia. Actualmente la CFE carece de una política de responsabilidad social y de impactos medioambientales, no publica reportes de sustentabilidad, a diferencia de Pemex, que sí lo hace, y creemos que es muy importante que con el esquema actual mejore CFE, porque de convertirla en un organismo de Estado, la CFE no podría tener la entrada a los mercados financieros que le podrían garantizar financiamiento atractivo, competitivo y mejorar su calidad como participante. La Constitución en los regímenes anteriores se modificó 400 y pico de ocasiones y no nos enteramos. En este intento de reforma ya vamos en el foro 19. Esa sí es una verdadera democracia participativa, no representativa. Sinceramente, mi diputado, no sé dónde está. Por eso solicité yo poder venir aquí y decirles, los empresarios pequeños y medianos no podemos estar en las cámaras de los grandes empresarios porque tenemos conflicto de intereses. Ojalá sea factible la ley del pago puntual que estamos solicitando, porque ellos, además de que tienen todos los beneficios que ya mencioné, se financian de nosotros. La ley que estamos solicitando es pago puntual. Nunca, de todas las veces que he visto estas ponencias, ha venido alguien a hablar sobre las pymes. Y repito, somos la mayoría y estamos de acuerdo con el proyecto de la transformación. Tenemos un código de combate a la corrupción y de movilidad social. Es necesario para, digamos, corregir las distorsiones que se hayan podido dar en este sentido, generar una reforma constitucional, o esto se podría modificar desde la misma intervención del Ejecutivo Federal o modificando algunas leyes secundarias. Y repito, tomando en cuenta que en la reforma del 2013 ya está contemplada la temporalidad y que se termina este esquema de asociaciones de consumo. Gracias. Déjeme decirle que justamente aquí en la sede de la Cámara de Diputados
y subsecuentemente en la sede de la Cámara de Senadores, se aprobó el año pasado un decreto de reformas y adiciones a la ley de la industria eléctrica, mismo que fue objeto de una lawfare, de una guerra judicial declarada por los empresarios autoabastecedores, productores independientes y algunos pocos de los que detentan permisos tipo ley de la industria eléctrica. Hubo una cerrazón absoluta. Frente a eso, la respuesta, lo sabemos, es un hecho público y notorio, del presidente de la República fue categórica. Vámonos a la reforma constitucional. No hay forma, no hay modo de resolver esta trabazón de tipo judicial y esta cerrazón absoluta en el sector privado de la industria eléctrica si no es a través de una reforma constitucional. Y la reforma constitucional se explica y se justifica justamente en el punto crítico que nos ocupa, porque estamos en presencia de una descarada simulación. Se enmascara como socios a quienes en realidad son clientes. Diste unos datos bien interesantes. 2 millones de mexicanos sin electricidad, sin cobertura, eso es inaceptable. Ningún mexicano debe faltar de electricidad. Y hablaste de un fondo que yo desconocía su existencia, Fondo de Servicio Universal Eléctrico. ¿3,000 millones de pesos anuales o ese es el fondo total? Sería la pregunta. ¿Y cuánto aportan los privados a ese fondo? Sí, efectivamente es inaceptable que existan mexicanos sin acceso a la electricidad. Y a mí me parece que este Fondo de Servicio Universal Eléctrico es, como decía yo en mi exposición, un mecanismo muy valioso, poco conocido, como usted bien señala, que trata de atender esta problemática tan sentida en todo el país. La manera en que este mecanismo funciona es a través de las aportaciones que todos los participantes del mercado, es decir, todos aquellos que ya tienen un contrato para poder participar en el mercado eléctrico mayorista, con el SENACE, es el SENACE el que opera este mercado como lo sabemos, se aporta, es una especie de contribución, impuesto, aportación, que todos los que participan ahí se da. Por tanto, todos los privados que tienen este permiso a partir de la LIE tienen la obligación de aportar estos recursos. También lo hace la CFE, porque la CFE también es un participante del mercado, entonces digamos que es una aportación que está socializada. ¿Cree usted que la CFE debe ser juez y parte en la generación, distribución y suministro de energía? ¿Cuáles serían los órganos reguladores y contrapesos que tendría la CFE si se llevara a cabo esta reforma eléctrica? ¿Y cree usted necesario que el sistema eléctrico sea un tema de seguridad nacional? El tema de la energía tiene categóricamente que ser conceptualizado a nivel constitucional como un servicio público que además debe ser el espejo del ejercicio del derecho social garantizado por el Estado, es decir, el derecho a la vida humana digna, del cual orbitan un conjunto de derechos complementarios como ha sido reconocido por Naciones Unidas. Por todo ello, diputado, respetuosamente le digo, de la generación hasta el abastecimiento, todos los eslabones de la cadena de esta industria estratégica tipifican servicio público y por ello en la propuesta presidencial se plantea que el servicio público de electricidad sea un área estratégica a cargo del Estado. ¿Cómo piensa usted que se va a generar energía barata y segura en un monopolio sin competencia? Competitividad implica competencia. Es lo que se pide también en la ley, es lo que sugiere, que se compita, que se desarrollen fuerzas productivas, no solo por parte de la Comisión Federal de Electricidad. La propuesta de reforma trata de rescatar a la Compañía Federal de Electricidad para que refleje realmente su propio potencial para competir, pero limitando su competencia hasta un cierto nivel, con el objetivo de garantizar el abasto en condiciones de competencia
pero al mismo tiempo satisfaciendo las necesidades que tenemos como país para cubrir no solo a esos 2 millones que faltan, sino los que esta es una población que crece año con año, y a garantizar precios competitivos incluso para beneficiarios como son las empresas. ¿No sería más benéfico para el país que ustedes, con su experiencia, nos propusieran incorporar mecanismos más efectivos de transparencia y rendición de cuentas que sean incorporados a las discusiones en vez de sostener una posición en contra de la reforma? Yo puse que no estaba ni a favor ni en contra, sinceramente lo digo. ¿Por qué lo puse así? Porque nosotros hicimos un análisis en el 2018 sobre transparencia corporativa en las empresas productivas del Estado, para poder evaluar desde la óptica de la transparencia corporativa, que no es lo mismo que la transparencia que está en ley, bajo la cual están obligadas las entidades gubernamentales, para entender qué información era la que nos estaban dando Pemex y CFE conforme a los estándares que se entienden en los mercados, sobre todo bursátiles. ¿Cómo le vamos a explicar a los ciudadanos que esta iniciativa verdaderamente va a ser en beneficio para ellos y que al final la electricidad nos va a costar mucho menos de lo que hoy nos cuesta? La iniciativa lo que pretende justamente es recomponer esta trágica y fallida experiencia de la reforma del 2013, darle la vuelta a la campana. Es decir, transformar lo que es una actividad eminentemente mercantil, comercial, sujeta a especulación, a prácticas monopólicas, a mercados paralelos, en un servicio público fundamental sin fines de lucro. El abastecimiento seguro, confiable, continuo, de calidad y a precios los más bajos posibles. Mi pregunta concreta es si tú consideras que la reforma como está planteada realmente incentiva la inversión privada, y si sin inversión privada, entendiendo que están etiquetados hoy para el 2022 73,000 millones para subsidios para CFE, que lo pagamos todos los mexicanos, si tú crees que sin inversión privada realmente se puede desarrollar el sector eléctrico mexicano para cumplir con esa misión social que hoy estamos platicando, que tiene que tener CFE y que además todos estamos de acuerdo que durante muchísimos años ha contribuido muchísimo al desarrollo de nuestro país. Esta mancuerna entre la participación del sector privado en aquellas actividades que con reglas claras, por supuesto, dictadas por el Estado mexicano, un Estado fuerte, un Estado que se preocupa por llevarle bienestar a sus mexicanos, y piso parejo, y ahí es donde también creo que es muy importante que también la comisión tenga este piso parejo y no las manos atadas, ni camisas de fuerza. Es una mancuerna que permitiría al país poderle dar lo que necesita en términos de crecimiento de energía. Hablan de porcentajes muy pequeños beneficiados, pero son cerca de 77,000 los grandes consumidores. El porcentaje que representan en 45 millones de usuarios pues es ínfimo, pero el daño que le hacen al país es de 470,000 millones de pesos al año. ¿Cómo concilian esta posición aparentemente neutral de ni a favor ni en contra, pero en realidad en las intervenciones en contra de la reforma constitucional en materia eléctrica? Coincidimos en que es necesario arreglar la gobernanza para que prime un solo esquema. La reforma es muy clara en el esquema que plantea, y en contraposición a ese esquema está el poder resolver los conflictos que pueda generar la a veces muy disfuncional convivencia, si se puede decir, o conflictiva, no convivencia, de esquemas que operaron en el pasado, que se permitieron en el presente y que todavía no caducan. A lo largo de los foros hemos escuchado la amenaza de la desaparición de la CFE con el modelo vigente. ¿Cuál es su opinión al respecto? Yo no veo una CFE desapareciendo por una razón fundamental. Es una institución del Estado mexicano
que tiene un mandato específico, hemos hablado ya mucho de ese mandato específico el día de hoy, pero además tiene una función que lleva a cabo hoy en día, que es la de llevar la electricidad más allá del tema de la electrificación a todos los hogares de México a través de una actividad que hoy en día se le conoce como el suministro básico. Y es la única entidad en todo el país, en todo el estado, que lleva a cabo esta función. Si desaparecemos a los órganos autónomos, la CRE, la CENACE, ¿quién va a controlar a la Comisión Federal de Electricidad? La propuesta presidencial en el sentido de no eliminar a los órganos reguladores, la CRE, la Comisión Nacional de Hidrocarburos y el planeador y operador del Sistema Eléctrico Nacional, el famoso CENACE, sino reconfigurar las funciones y reasignarlas en la cabeza del sector energético, Secretaría de Energía y en Comisión Federal de Electricidad. No creemos en Comisión Federal de Electricidad que esto implique una merma, una erosión del Estado constitucional y democrático de derecho. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.